Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el cuidado de enfermería del paciente con trauma craneoencefálico severo. La idea es que cada una de las guías que ustedes hayan revisado y cada uno de los consensos que ustedes hayan leído, lo transformemos a la práctica de una manera pues muy sencilla, pero siempre con la fundamentación teórica y metodológica que nosotros debemos tener. Eso es muy importante. Ya cada una leyó pues algunos apartes y cada uno de nosotros hemos alguna vez manejado, ya sea en los servicios de urgencias, ya sea en las unidades de cuidado intensivo, algún paciente con este tipo de patología. Sin embargo, es muy importante llevar esos conocimientos a la práctica y como ustedes mismas han dicho, a veces lo hacemos, pero no tenemos como claro esos conocimientos que nos den esa fundamentación científica y esa validez de por qué lo hacemos. Entonces, la idea es resolver dudas. Yo sé que la mayoría o todos hemos manejado este tipo de pacientes, pero darle una revisada como que al último consenso que se realizó, que es muy reciente. ¿Listo? Entonces, dentro de los pacientes o el cuidado de esto, pues nosotros tenemos unas guías de práctica clínica y para eso aquí en Colombia en el 2018 se lanzó esa guía de práctica clínica del manejo con trauma craneoencefálico, se han hecho los consensos de diferentes pues, expertos que han dado partícipe principalmente a lo que es el cuidado del trauma craneoencefálico. Se han publicado muchos pues, artículos y muchas revisiones sobre el manejo de estos pacientes y hay diferentes organizaciones, así como está la Organización Colombiana de Neurología, de Neurocirugía, e instituciones globales como el Brain Trauma Foundation, que se encarga de manejar este tipo de pacientes, de trauma craneoencefálico, de tumores, de pacientes con ACV. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo principalmente que nosotros debemos identificar en estos pacientes? Es identificar cuáles son las alteraciones en la fisiología cerebral e intervenir de manera oportuna para prevenir una lesión secundaria en el paciente con trauma craneoencefálico. Y cuando les digo que la lesión secundaria es porque lastimosamente esa lesión primaria es poco prevenible. Finalmente, ahorita más adelante lo vamos a ver, se hacen campañas pues del SEA de mama, se hacen campañas de la hipertensión, se hacen campañas de muchas otras patologías, pero nunca nos hemos visto o se han desarrollado este tipo de campañas sobre la prevención. Se han hecho pues o se han divulgado sobre la prevención de la utilización del casco, pero este tipo de patologías poco son educados o sensibilizadas dentro de la comunidad. Dentro de la epidemiología hablamos que el trauma es un problema de salud pública y socioeconómico alrededor del mundo y ustedes si leyeron hay una parte dentro de la guía del consenso de Lancet que habla sobre que aparte de ser un problema de salud pública es un problema económico a nivel mundial y que tiene una repercusión muy importante a nivel económico en las instituciones de salud por los costos, por la calidad de vida y por las implicaciones que esto genera dentro de las instituciones de salud. En la Unión Europea pues hay una alta incidencia principalmente de la región occidental y pues esto lleva un alto costo pues para la sociedad en años de vida perdidos por muerte y por discapacidad. La probabilidad de que un paciente con trauma craneoencefálico sobreviva con un trauma craneoencefálico grave tenga alta probabilidad de recuperación y sea un éxito, se dice que sea del 20%, o sea que la probabilidad de éxito y de calidad de vida pues, es relativamente muy pobre. En Colombia es la principal causa de muerte de las muertes violentas y entre estas el 49 al 70% corresponden al trauma craneoencefálico. Es una alta incidencia en los servicios de urgencia cuando llevan por algún tipo de lesión, politraumatismos y dentro de esto los accidentes de tránsito y la violencia en nuestro país pues cobra realmente gran incidencia. Para el Instituto Nacional de Medicina Legal, el politraumatismo corresponde al 65.5% de las lesiones fatales en los accidentes de tránsito seguidos del trauma craneoencefálico con un 27%. Y eso pues relativamente se ve reflejado en los servicios de urgencia y en zonas aledañas en nuestro territorio, en nuestra localidad principalmente acá de Cali, que están más alojadas hacia esta área del sur de la ciudad, en cercanías con el departamento pues, del Cauca, que hacen que la incidencia sea relativamente alta. Y municipios como lo son municipios como el de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Corinto,
tienen una alta incidencia y prevalencia. Así mismo como al norte, municipios como Yumbo pues tienen alta incidencia en este tipo de patologías del trauma craneoencefálico. Es principalmente porque a pesar de que se ha reglamentado el uso de motos en estas áreas, pues es de mayor uso común dentro de estas personas. Aquí en Cali, relativamente no hay estadísticas significativas que nos puedan dar pues un realce significativo sobre esta problemática. Sin embargo, se han hecho algunos estudios o unos acercamientos pues para definir cuál es la incidencia del trauma aquí en la ciudad de Cali. Y dentro de esto hablamos pues que hay varios estudios principalmente que se han realizado en asocio con dos instituciones, una que es el HV y otra es la Fundación Valle de Lili, en donde se han acercado, donde se han hecho estos dos estudios de tipo descriptivo para evaluar cuál es la incidencia del trauma en la ciudad de Cali. Y se habla de que la incidencia relativamente por trauma craneoencefálico es casi alrededor del 60% por accidentes de tránsito y otro 10% por muertes violentas. Entonces la incidencia sigue siendo relativamente alta. Como lo vemos aquí, esto es una gráfica relativamente pues, casi nueva del 2018, en donde se habla de la comparación de incidencia anual por trauma craneoencefálico con relación a otras enfermedades. Entonces vemos la esclerosis múltiple, la lesión de la médula espinal, el VIH y el cáncer de seno. Y encontramos que la incidencia pues, por trauma craneoencefálico es relativamente alta. La causa, pues, como la hemos ido mencionando, son los accidentes de tránsito, la violencia, las caídas relativamente en personas mayores y pueden estar asociadas al trabajo, pues, o al deporte. Y, pues, alguna enfermedad de base de origen principalmente cardiovascular o metabólico que den origen a las caídas. Cuando nosotros hablamos de esa lesión cerebral, el trauma craneoencefálico puede clasificarse mediante estas tres siglas. Entonces, una es la parte clínica, la otra es la radiológica y la otra es la patológica. Cuando hablamos que puede clasificarse mediante la parte clínica, nosotros debemos tener en cuenta esta clasificación que nosotros miramos acá, que es la de la escala de Glasgow. Es una escala de Glasgow que ya lleva más de 30 años dentro pues, de los servicios de salud y que pues, relativamente es una escala muy fácil de nosotros poder determinar la severidad de ese trauma que ha tenido el paciente. Entonces, una escala que va de 0 a 15 y que nos clasifica el paciente según la severidad, si es un trauma craneoencefálico leve, moderado y severo, y que pues evalúa tres condiciones importantes dentro de estas. Una pues es la apertura ocular, la respuesta motor y la respuesta verbal. Sin embargo, hace alrededor de 2 años se involucraron dos términos más, que les vamos a ver, que son la respuesta pupilar y cómo es esa respuesta a los diferentes estímulos que haga un determinado paciente. Dentro de la radiológica que nosotros podemos encontrar, hay unas escalas y dentro de estas escalas, la más principal que se usa dentro del ámbito clínico es la escala de March y dentro de estas pues se evalúa el tipo de lesión, las características y el tiempo dentro de estas lesiones que nosotros podemos encontrar. Entonces, determina 5 estadios o 6 estadios de la clasificación, en donde dependiendo de la lesión, del tiempo, pues se va a dar pues, la clasificación de esta. ¿Listo? Y en cuanto a la parte patológica, definimos que nosotros podemos tener dos tipos de lesiones, una lesión primaria y una lesión secundaria, pero que dependen de ese mecanismo si es estático o dinámico. Y dentro de esta clasificación patológica es la que normalmente encontramos a hablar dentro de la literatura. Encontramos las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Esas lesiones primarias que van a originar inicialmente un daño tisular y una muerte neuronal de otras células parenquimatosas causadas en el momento del mismo trauma, que pueden ser o originar una respuesta localizada o una respuesta difusa inicial. Cuando hablamos de la lesión primaria, nosotros comúnmente hemos escuchado hablar de estos dos términos que son la conmoción y la contusión. Entonces, estos dos términos son muy relevantes dentro de la lesión primaria. Cuando hablamos de la conmoción, es esa pérdida del estado de conciencia por alrededor de menor o un tiempo menor a 10 minutos, que me originen a mí pues alguna alteración
en el estado de comportamiento, en el estado de la respuesta neurológica del paciente, pero que esta respuesta es reversible y es transitoria, mientras que el estado de conmoción es esa respuesta o alteración neurológica que ya implica una lesión a nivel del parénquima cerebeloso o algún daño a nivel del tejido cerebral que no es reversible, pero por el contrario puede perdurar durante el tiempo. ¿Listo? Dentro de las lesiones secundarias que nosotros podemos encontrar, esas lesiones secundarias son lesiones sistémicas o intracerebrales que aparecen con posterioridad al trauma y que nosotros como enfermeros son las que debemos ayudar a prevenir, mitigar o controlar. ¿Listo? Estas lesiones secundarias son las que implican mayor relevancia dentro de la atención inicial del paciente con trauma craneoencefálico. Dentro de las lesiones primarias, nosotros podemos clasificarlo en un trauma abierto o en un trauma cerrado. Si es un trauma abierto, pues puede ser local y puede ser causado por fracturas, por las contusiones, hematomas, hemorragias subaracnoideas o infartos territoriales. Mientras si es un trauma cerrado, puede ser por alguna lesión que ha derivado de esa lesión inicial, pero que puede causar alguna lesión ya difusa, que puede causar algún infarto cortical o derivado de la lesión axonal difusa puede causar edema cerebral difuso. ¿Listo? Principalmente de origen vasogénico. Cuando nosotros hablamos dentro de los mecanismos de las lesiones primarias, hay diferentes fuerzas que me ayudan a mí a determinar esos grados de inestabilidad intracraneana. Y dentro de esas fuerzas de deformidad, pues hay unas que son de aceleración, otras que son de desaceleración y unos mecanismos que son de contragolpe, principalmente por golpes, por caídas, que me generan algún impacto dentro de la bóveda craneana. ¿Listo? Más adelante, pues vamos a recordar que la bóveda craneana obviamente es una estructura que no es distendible, no es expandible y que guarda ciertamente unas características dentro del componente intracerebral. Todas estas fuerzas van a causar algún daño directo o indirecto que me van a mí a ocasionar algún tipo de lesión cerebral. ¿Listo? Ese tipo de lesión se va a ver repercutir dentro de la bóveda craneana, pues en derivar esa lesión primaria hacia una lesión secundaria. Estas fuerzas, que pueden ser traslacionales o que pueden ser rotacionales o que pueden ser angulares, van a determinar qué grado, qué compromiso tienen para nosotros determinar cuál es el grado de la lesión y cuál es el compromiso que puede llevar a tener mi paciente. Cuando nosotros hablamos de esa lesión primaria, tenemos que hay un daño tisular. Ese daño tisular va a nosotros a generarnos muerte inicialmente celular. Pérdida, aparte de la autorregulación y alteración de la barrera encefálica, y eso va a ser o nos va a llevar a un desbalance entre el aporte y consumo de oxígeno cerebral y que haya una falla funcional y metabólica entre el consumo y la demanda de oxígeno a nivel cerebral. Todo esto, sumado con la muerte cerebral, nos va a llevar a la liberación de sustancias tóxicas. Y dentro de estos encontramos radicales libres, también liberación de algunos neurotransmisores, principalmente como el glutamato, y esto pues nos va a llevar que ese daño tisular haya herniación cerebral, haya mayor edema y que esto se vuelva relativamente un ciclo vicioso. Los tipos de lesiones primarias que nosotros podemos encontrar en los pacientes principalmente son hematomas epidurales, como lo vemos acá en la gráfica tipo A, hematomas subdurales, hematomas o hemorragias intraparenquimatosos. Dentro de esas lesiones encontramos que hay una lesión epidural o un hematoma epidural que puede ser relativamente causado como nosotros lo miramos aquí en esta descripción de un caso clínico. Hay un paciente de 45 años que acude a urgencias tras sufrir una caída hacia atrás desde una altura de 3 metros, ha perdido el conocimiento durante unos minutos y después se recupera sin presentar ningún síntoma. Requiere cefalea y dolor occipital
En la exploración se observa hematoma occipital subcutáneo. A las 2 horas del traumatismo presenta tendencia al sueño, agitación y disminución del nivel de conciencia, entrando en coma. Inicialmente este tipo de lesiones no son tan frecuentes, pero sí se da mayormente en la población joven, por caídas desde su propia altura o por golpes por algún agente externo. Estos hematomas epidurales, como nosotros lo miramos acá, pues sí tienen cierta repercusión. Inicialmente el signo clínico característico solamente es como la cefalea. Sin embargo, si perpetúan durante el tiempo, requieren manejo quirúrgico de inmediato y pues se lleva al paciente a un drenaje de ese hematoma epidural. Dentro de los otros encontramos los hematomas subdurales, que también pues tienen repercusión y ciertamente este tipo de hematomas tienen o su origen lo deriva más de tipo de origen venoso, ¿listo? Por malformaciones o por golpes de tipo venoso. Mientras que los hematomas epidurales que hablamos anteriormente tienen mayor incidencia sobre el tejido netamente arterial. Cuando nosotros encontramos las otras características que son los hematomas intraparenquimatosos, ¿listo? O hemorragias subaracnoideas traumáticas, en este caso una formación de un hematoma, también encontramos que hay cierto tipo de lesiones. Los hematomas o los hematomas subdurales también requieren, dependiendo de la severidad, del pronóstico del paciente y del tipo de trauma y de los mecanismos, requieren algún tipo de drenaje. ¿Listo? O solamente dependiendo pues, de la evolución del paciente, del pronóstico y las comorbilidades, se definirá solamente el manejo médico. Dependiendo del trauma, de los orígenes del trauma que ustedes hayan visto o que el paciente tenga en ese momento, están las guías del ATLS y estas pues nos muestran que inicialmente los pacientes deben de ser abordados de una manera sistemática, de una manera global, mediante estas abreviaciones. No obstante, para los pacientes con trauma craneoencefálico, estas maniobras se siguen al pie pues, de su orden. Es muy importante nosotros tener en cuenta que dentro de estas guías, para pacientes con politraumatismo severo, el ABCD que pudieron ustedes, me imagino, ver el día de ayer, se debe seguir. En la evaluación o en la atención prehospitalaria de los pacientes con trauma craneoencefálico, hay una regla, y hay una regla de oro que dice, o se dice, que los pacientes en esa atención prehospitalaria no deben durar más de 10 minutos en el área de la escena, para garantizar buena oxigenación, buena permeabilidad de la vía aérea y que con ello las demandas de oxígeno pues cumplan el requerimiento metabólico cerebral. Sin embargo, pues nuestra situación demográfica, pues relativamente esa regla pues es poco inherente pues al manejo que nosotros le damos. Sin embargo, pues se debe garantizar en esa atención prehospitalaria que los pacientes se cumpla con esta cadena de atención prehospitalaria, adecuándoles, primero, buena oxigenación o garantizándoles buena oxigenación, garantizar una buena ventilación, garantizar un buen manejo de líquidos en esa resucitación inicial de este paciente, evaluar el estado de conciencia de estos pacientes y evaluar la escena que nosotros estemos evaluando en ese momento. Cuando nosotros hablamos de esa lesión secundaria, cuando ya se ha originado esa respuesta inicial, esa lesión primaria, hablamos de que hay respuestas bioquímicas, excitotóxicas e inflamatorias, y que de alguna u otra manera requieren una neuromonitoría estrecha para evaluar si esa fisiología cerebral cumple con los requerimientos metabólicos de oxigenación y evaluar así el consumo y el gasto de oxígenos a nivel cerebral y evaluar si cumplimos con los requerimientos de flujo sanguíneo cerebral, si cumplimos con esas metas de presión de perfusión cerebral y así de alguna forma u otra minimizar ese daño secundario que nosotros tenemos. Nosotros en neuromonitoreo o cuando se ingresa un paciente a la unidad de cuidado intensivo, pues hay dos modelos o se habla de dos modelos. Hay un modelo tradicional que dice que habla que el paciente debe ingresar a la UCI, se debe evaluar la lesión primaria y la lesión secundaria,
pero que se debe evaluar la evolución del daño neurológico, si hay deterioro neurológico, o evaluar ese umbral de alarmas. Ese umbral de alarmas hace referencia a esas comorbilidades que pueda tener ese paciente, y hay que evaluar la intervención para mitigar o minimizar ese daño sostenido. Pero que el modelo ideal que nosotros debemos implementar es que ese paciente ingrese a UCI de una forma y una etapa temprana, así como en esa atención prehospitalaria que debe tener el paciente dentro de esa etapa inicial. En los servicios de urgencias, el paciente nos dice que el paciente no debe estar más de 1 hora en los servicios de urgencias. Si el paciente en esos periodos de atención prehospitalaria debe permanecer alrededor de 10 minutos, en los servicios de urgencias se dice que el paciente no debe superar la hora de estancia en una unidad de urgencias o una unidad de trauma, que de inmediato se debe definir mediante tomografía, mediante evaluación clínica, si el paciente requiere en ese momento atención inmediata en una unidad de cuidado intensivo, o si ese paciente requiere manejo neuroquirúrgico y posteriormente al manejo neuroquirúrgico será trasladado a la unidad de cuidado intensivo. Esos pacientes que sean evaluados en los centros donde no se cumpla con el personal indicado e idóneo para la evaluación deberán ser remitidos a centros de tercer y cuarto nivel, pues para la evaluación multidisciplinaria que involucre emergenciólogos, que involucre neurocirujanos, que involucre neurointensivistas o intensivistas capacitados en el manejo integral del paciente con trauma craneoencefálico. Se evalúe de alguna forma u otra cuáles han sido las lesiones primarias, las lesiones secundarias, se evalúe ese daño fisiológico detectado, pero que ese daño fisiológico detectado sea a través de neuromonitoría, y que esa monitoría multinodal, que seguramente ustedes van a escuchar hablar el día de mañana o esta semana, involucre garantizar metas en cuanto a la de perfusión cerebral, a presión intracraneana, evaluar si ese paciente yo le puedo hacer Doppler, evaluar la saturación venosa de oxígeno, evaluar cómo está el comportamiento metabólico de ese paciente, y eso me involucra los niveles de glucosa, de lactato, evaluación de gases arteriovenosos, evaluar si ese paciente, dependiendo de la severidad del trauma, yo necesite o el paciente necesite electroencefalografía continua, y evaluar cierta cantidad de neurotransmisores en algunas unidades de cuidado intensivo, como el glicerol o el glutamato, que me van a determinar el pronóstico de estos pacientes. Con esto yo puedo mirar o puedo determinar cuál es la evolución de mi paciente, mirar si esa fisiología dentro del consumo de oxígeno cerebral está dentro del rango normal, y así ayudar a mitigar esa lesión secundaria que tengo con mi paciente. Cuando nosotros encontramos esa lesión secundaria, nosotros encontramos dos tipos de escenarios. Unas lesiones que pueden ser a nivel sistémico, que inicialmente por ese trauma me puede generar a mí hipotensión, secundaria a esa hipotensión me puede generar hipoxia por disminución de la permeabilidad de la vía aérea, y que eso me lleve a un insulso isquémico. Mientras tanto, a nivel intracraneal me puede generar cambios a nivel del metabolismo cerebral, disminución del flujo sanguíneo cerebral, y que eso me lleve a vasoconstricción o a vasodilatación, que se puede dar los dos escenarios, a inflamación, que se active esa cascada de inflamación por el trauma, y eso pues intervienen diferentes factores como las citoquinas, radicales libres, entre otras cosas, y que se active esa actividad simpática dentro de los pacientes con trauma craneoencefálico, que es la fase inicial del trauma, y que eso junto con la isquemia pues me genere edema, y esto pues haya una mayor comorbilidad dentro de los pacientes. Cuando nosotros evaluamos, o nosotros en la anterior clase veníamos algo sobre la fisiología cerebral, hablamos de que ese compartimiento dentro de la masa cerebral o dentro de la bóveda craneana, pues es como una caja. Esa caja a mí me representa ciertas características de presión. Esas características ciertas de presión, perdón, perdón.
Esas características de presión dentro del espacio cerebral se van a ver representados por qué. Acuérdense que dentro del compartimiento cerebral hay tres características y esas son ¿cuáles? El volumen cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Dentro del flujo sanguíneo cerebral, pues a mí me interviene tanto el arterial como el venoso y que este compartimiento debe ser o debe guardar una presión intracraneal que sea constante, regulada por estos tres mecanismos. Pero asimismo, se debe estar determinada por el gasto cardíaco, para que haya muy buen flujo sanguíneo, para que haya muy buen gasto cardíaco y asimismo garantizar las demandas de oxígeno a nivel cerebral, tanto de la parte ventilatoria en cuanto a oxígeno, como flujo. Dentro del gasto cardíaco que va hacia el cerebro, se habla que es del 15 al 25%, ¿listo? Y que está determinado pues relativamente por el flujo sanguíneo cerebral. Ese flujo sanguíneo cerebral, pues a mí me va a determinar dentro de eso cómo es el consumo y cómo es el metabolismo y cómo es ese acople de gasto cardíaco hacia la autorregulación cerebral, y que está determinado por la presión de perfusión cerebral y por el flujo sanguíneo cerebral, que son dos factores que están directamente relacionados. Entonces, cuando nosotros hablamos de que en el paciente con trauma craneoencefálico hay ciertas características y dentro de esas ciertas características encontramos hipoxia o isquemia dentro del paciente, encontramos algún daño, pero aparte de eso encontramos hematomas, contusiones y encontramos una infuria axonal difusa. Encontramos que esto nos lleva ¿a qué? A un incremento de la presión intracraniana y a una disminución de la perfusión cerebral. Y que eso pues es como un círculo vicioso que me lleva aquí, a mí a qué, a la hipoxia y a la isquemia, y que estos insulsos sistémicos se van a ver caracterizados o se van a ver reflejados principalmente en qué, en liberación de más hidrogeniones, o sea que el paciente se va a tornar mucho más acidótico, en mayor acumulación de ácido láctico, entonces el paciente se va a tornar hiperlactatémico. Entonces, dentro de estas, pues hay unas ciertas características que hay que recordar. Cuando hay disminución de oxígeno, hay aumento del ácido láctico. Entonces, encontramos a los pacientes que pueden estar hiperlactatémicos, listo, por disminución de ese aporte de oxígeno dentro del cuerpo. Eso me genera un aumento de la osmolaridad a nivel cerebral que me va a generar vasodilatación cerebral. Esa vasodilatación me va a generar edema, me va a generar aumento de los volúmenes a nivel cerebral, aumento de la presión intracraniana y que con eso haya disminución del flujo sanguíneo cerebral. Todo esto me va a causar ¿qué? A nivel cerebral. Me va a causar una cascada que hablábamos hace un poquito, hace un ratico, de liberación de qué? De una parte de una cascada neuroinflamatoria, entonces se van a activar las citoquinas, las bradykininas, hay una respuesta inflamatoria severa dentro de esto. Hay un insulso, hay un desequilibrio metabólico y eso me genera ¿qué? Apoptosis, me genera isquemia y me genera estrés oxidativo. Todo esto me va a causar disrupción de la barrera hematoencefálica y me va a causar que el paciente, mediante esa liberación de radicales libres, de citoquinas, de glutamato, de calcio principalmente a nivel del espacio intracelular de las células, a nivel de las neuronas o de las glías, me cause mayor edema y pueda causar un mayor edema de origen vasogénico principalmente. Todo esto puede estar mediado ¿por qué? Por diferentes factores de tipo externo, que ya los habíamos mencionado, que pueden ser pues las caídas, o de factores de tipo interno, por desequilibrio dentro del aporte metabólico del cuerpo. Cuando hay disminución del aporte de oxígeno, hay aumento del ácido láctico. Eso me genera una mayor osmolaridad. Esa mayor osmolaridad se va a traducir en aumento de esa permeabilidad de los vasos a nivel de las neuronas o a nivel de las glías, me va a generar mi ¿qué? Edema cerebral. Ese edema me va a generar el aumento del volumen cerebral, aumento de la presión intracraniana y eso va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral.
que en términos generales va a causar efectos de la disminución de concentración de oxígeno a nivel de la sangre, que haya menos niveles de oxigenación a nivel cerebral y que perpetúe una cadena o un ciclo vicioso llevando al paciente a mayor presión intracraniana, menor tasa de oxígeno metabólico y menor consumo de oxígeno a nivel cerebral. Profe, ¿puede ir un poquito más despacio, porfa? Okay. Que nos están haciendo, pues acá varios han comentado si puede ir un poquito más despacio, porfa. Okay. Bueno, ¿repito algo o sigo más despacio? No, ahí vamos bien. Bueno. Cuando nosotros tenemos dentro del paciente esa lesión con trauma craneoencefálico, nosotros debemos de tener en cuenta ciertas características. Dentro de esas ciertas características, nosotros que debemos de tener en cuenta. A nivel sistémico se van a generar reacciones y dentro de estas derivadas del trauma encontramos hipotensión arterial, hipoxemia, hipercapnia, hipocapnia, fiebre, hiponatremia o hipernatremia, hipohiperglicemia, anemia, acidosis, síndrome intravascular diseminado y una respuesta inflamatoria sistémica. Pero a nivel cerebral, nosotros debemos o encontramos hipertensión endocraniana, hematomas cerebrales tardíos, edema cerebral, vasoespasmo o convulsiones. Todo esto dentro de las lesiones secundarias es lo que nosotros debemos ayudar a prevenir y pues se va a orientar el manejo directamente a eso. Cuando nosotros encontramos ese daño neurológico, pues debemos evaluar cómo está mediante la evaluación clínica nuestro paciente. Y esa evaluación clínica pues, se realizará mediante la anamnesis, el examen físico y el seguimiento clínico de paraclínicos y si nosotros tenemos algún tipo de monitoreo. Aparte de eso, se evaluará mediante el seguimiento seriado de imágenes que inicialmente el estudio de elección pues, para los pacientes con trauma craneoencefálico es la tomografía axial. A nivel sistémico, pues deberemos garantizar presiones arteriales adecuadas, debemos de garantizar que este tipo de pacientes pues tengan todo el tipo de monitoría necesaria. Cuando hablamos de tipo de monitoría necesaria es que aparte de la monitoría básica, EKG, presión arterial, pues nosotros también debemos garantizar dentro de lo posible, si se manejan dentro de estos centros, evaluar cómo es ese CO2 exhalado a través de la capnografía, evaluar una temperatura a nivel de origen sistémico mediante un termómetro esofágico y evaluar esos niveles de glucosa seriado. A nivel de los volúmenes intracerebrales podemos encontrar el monitoreo de la PIC y cómo eso pues, influye directamente en la toma de decisiones de este tipo de pacientes. A nivel de la perfusión cerebral, ustedes pueden evaluarla mediante la oximetría cerebral, mediante ciertos dispositivos que pues, nos ayudan a determinar cómo está ese consumo de oxígeno a nivel sistémico o global a nivel del cerebro o puede ser a nivel localizado. Y a nivel metabólico, pues encontramos diferentes ayudas que son la microdiálisis, la oximetría del bulbo yugular y el NITS. Y a nivel electroencefalográfico, pues podemos encontrar la electroencefalografía y o las monitorías multinodales del paciente que requiera electroencefalografía continua, pero ya de una manera más monitoreada como la telemetría. Cada uno de estos aspectos debe ser evaluado de forma integral y ninguno debe ir desligado del otro. Cuando nosotros hablamos del que los pacientes con trauma craneoencefálico deben tener ciertas metas hemodinámicas, nosotros debemos de garantizar estas 6 cosas muy importantes. Primero, la normotermia. Los pacientes neurológicos se deben de evaluar o les debe garantizar una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. No deben de superar más ese umbral. Esto pues según la guía de la Brain Trauma Foundation. Esta temperatura deberá de garantizarse mediante manejo farmacológico, mediante manejo físico o si el paciente sobrepasa el límite o el umbral de los 37.5, 38 grados centígrados, pero es refractario a las medidas locales como pueden ser medios físicos, a las medidas farmacológicas con manejos antipiréticos,
se debe llegar al paciente a medidas extremas y en este caso a protocolos de hipotermia inducida mediante agentes externos como mantas de hipotermias o protocolos de hipotermias inducidas mediante medios físicos, en los que el paciente no debe estar por debajo de los 34 grados centígrados, pero sí alrededor de los 34 y 35 grados centígrados para garantizar buen consumo de oxígeno y para garantizar que el paciente pues regule y no haya mayor consumo de oxígeno a nivel cerebral. Dentro de esto también debemos de garantizar a nivel hidroelectrolítico la importancia de la normonatremia. Y dentro de eso debemos garantizar que este tipo de pacientes tengan sodios alrededor de los 135 y los 145. Hay trastornos asociados a malformaciones de tipo, ya sea por tumores asociados a algún tipo de trauma, o dependiendo de la lesión podemos encontrar alguna de las dos variantes, hiponatremias o hipernatremias, que se deberán de manejar de forma independiente, buscando patologías asociadas a estos trastornos metabólicos que pueden ser originados de algún tipo de desequilibrio metabólico, ya sea por síndrome de hormona antidiurética, cerebro perdedor de sal, o diabetes insípida en algún tipo de pacientes y que a mí me den algún trastorno de estos. Dentro de esto queremos garantizar la normoglicemia y lo ideal, según las guías de la Brain Trauma Foundation, se habla que la normoglicemia es un patrón clave y fundamental. Ellos manejan que se deben manejar glicemias alrededor de los 110 y a los 150, pero en algunas unidades de cuidado intensivo pues se habla o se dice que se deben garantizar glicemias alrededor de los 80 hasta los 180 miligramos sobre decilitro. De esto pues hay algunas controversias y todavía no hay como un consenso muy claro. Sin embargo, pues les pongo ahí el valor de referencia de la Brain Trauma Foundation. Con respecto a la normocapnia y a los niveles de CO2 dentro de los pacientes, también hay algunas discrepancias, pero según la Brain Trauma Foundation también se debe manejar CO2 entre alrededor de 35 y 45 y que los pacientes con trauma craneoencefálico grave, independientemente de su pronóstico, deben de ser manejados con capnografía y deben de ser evaluados con gases arteriales de forma seriada, pues para evitar daños secundarios. Recordemos que la hipocapnia a nivel cerebral, ¿qué me va a generar? Los niveles de CO2 bajitos a nivel cerebral, ¿qué me genera? Puede causar niveles bajitos, Sí, a nivel niveles cerebral. bajos, vasoconstricción. Vasoconstricción a nivel arterial y que eso pues me implique a mí de alguna forma u otra disminución del flujo sanguíneo cerebral. Al contrario que los niveles de CO2 altos por encima de los 45 me pueden generar a mí vasodilatación, que me agrave aún más el edema cerebral y que pues de alguna forma u otra disminuya las tasas de consumo de oxígeno y disminuya pues el aporte tanto de volumen sanguíneo como de oxígeno a nivel cerebral. Entonces debemos estar muy pendientes dentro de eso. Cuando nosotros manejemos este tipo de pacientes, aunque en las unidades de cuidado intensivo pues están los fisioterapeutas, pues se deben de mirar de una forma integral. Entonces, somos quienes tomamos los gases arteriales, los miramos, pero debemos de alguna forma estar pendiente tanto en los valores de PO2, de PCO2 y de alguna forma u otra mirar si ese paciente de forma transitoria requiere hiperventilación con aumento de la frecuencia respiratoria o requiere prolongación del volumen corriente para barrer, digamos, ese CO2 o para mitigar, o si de alguna forma u otra requiere cambio de algún parámetro respiratorio. La normoxemia también es muy importante en estos tipos de pacientes, de garantizar saturaciones por arriba de los 90% y que eso me implique pues que este paciente tenga buenas tasas de oxigenación a nivel cerebral, pero aparte de eso, la hiperoxemia también es muy dañina dentro de este tipo de pacientes. Entonces yo debo garantizar que estos pacientes tengan un umbral que estén alrededor del 90%, pero que no superen el 100% también de PO2 a nivel arterial. Y a nivel de la bulimia de estos pacientes, yo debo garantizar
mediante, ya sea, así sea la PVC, si tiene un catéter venoso central, pues este tipo de pacientes, garantizar que este tipo de pacientes estén normovolémicos o levemente hipervolémicos, pero nunca del todo hipovolémicos, para garantizar pues presiones arteriales inicialmente sistólicas por encima de los 100 milímetros de mercurio, o tensiones arteriales medias dentro de la fase inicial del trauma, que son alrededor de las 24 a 72 horas por encima de los 90. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que haya buena perfusión cerebral y que eso me garantice pues buen metabolismo a nivel cerebral. Cuando nosotros hablamos de esa monitoría clínica neurológica, pues hablamos de esa escala de Glasgow, pero aparte de eso hablamos de esa respuesta pupilar que nosotros debemos de evaluar. Y aparte de eso, evaluamos de que hay otro tipo de escala que últimamente se ha ido andando y que ha ido ganando mucha mayor fuerza, que es la escala de Ford, que valora otros dos parámetros que son inherentes dentro del cuidado de las unidades de cuidado intensivo y que se han venido implementando. Esa monitoría o esa valoración inicial de los pacientes debe ser de una forma integral, donde nosotros pues comprobemos realmente cuál es el estado neurológico del paciente, cuál es el comportamiento y cuál es la reacción, y asimismo mirar cómo es esa respuesta a los estímulos que nosotros les estamos dando a los pacientes, y hacerlo de una forma pues complementaria con el examen físico, hacerlo. Juan levantó la mano. Sí, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Por qué se tiene tanto en cuenta la escala de Glasgow? Bueno, hasta donde yo tenía entendido, la escala de Glasgow se maneja más que todo en la parte de trauma al inicio o en urgencias, ¿sí? Pero pues ya para dar un monitoreo general del paciente, en lo que son las unidades se utiliza mucho lo que es el FOUR, el RAS y otras escalas. Pero ¿por qué se tiene tanto en cuenta el Glasgow y no otro tipo de escalas para las valoraciones ya hospitalarias? Porque aún no tienen validación clínica. La escala de Glasgow se ha validado en todos los idiomas, está netamente aplicada en todo. Pero en la escala de Ford todavía en algunas unidades aquí en Colombia, a pesar de que se han hecho algunos estudios, todavía no se le ha dado la validez suficiente y no tiene pues la repercusión inicial. Entonces debe hacerse de forma complementaria. Ciertamente para los pacientes con trauma craneoencefálico que están bajo sedación, que están bajo relajación, y que de alguna forma u otra no podemos evaluar esa respuesta verbal, pero sí podemos evaluar la parte de los reflejos a nivel del tallo cerebral, pues es muy útil, pero relativamente no se usa. Entonces, netamente es por validez más que por aplicabilidad dentro de la instancia clínica, pero sí tiene gran repercusión clínica dentro pues, de las unidades de cuidado intensivo. Si vemos cuando pues, se hace algún tipo de ronda o otra, nosotros o ustedes hacen la escala de Glasgow o se realiza la escala de Glasgow, pero aparte de eso evaluamos otras cosas. Cómo están algún tipo de reflejo, si ese paciente pues tiene reflejo corneal o reflejo tusígeno, y así pues darle una mayor respuesta pues, o darle una mayor validez a esta escala de Glasgow que nos pueda mirar o determinar si ese paciente tiene algún compromiso mayor. Pero netamente es por validez, no hay otra razón. Todas las dos escalas son válidas, simplemente la escala pues, de Glasgow es la que más se ha utilizado, pero la validez sí es importante aquí. Yo tengo otra. Hay una escala que maneja el Glasgow de paciente intubado, pero yo veo que es poco lo que se utiliza, que solamente nos evalúa apertura ocular y respuesta motora. ¿Esta escala no es muy utilizada por la validación o por qué? Pues ahí sí me dejas la inquietud porque relativamente no la conozco. Si manejas, me dijiste solamente dos Es parámetros. esta. ¿Se alcanza a ver mi...? ¿Sí? Uy, es esta. Ay, espere. Esta. Entonces en la escala solamente maneja apertura ocular. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Entonces uno coloca la apertura ocular que tiene el paciente, por ejemplo, espontánea, la respuesta motora
que es, por ejemplo, localizada, y él ya me calcula como tal el nivel de Glasgow para paciente entubado, que es 13 para una leve injuria cerebral. No, no, pues no, ahí sí gracias por el aporte, pero no la tenía en cuenta. Pero yo tengo una pregunta, Cami, pero es una modificación de, o sea, ¿es la misma escala de Glasgow o es otra escala o cómo es? Sí, es la misma escala de Glasgow, pero no hace la pregunta, pues la respuesta verbal, porque el paciente va a estar, pues, obviamente entubado. Entonces hacen la modificación con los únicos dos parámetros que se puede evaluar el paciente que está ahí con el tubo orotraqueal. Pues relativamente, pues debe ser validez simplemente, creo yo, no estoy relativamente seguro. Y aparte de eso, que sería como, pues como muy, creería yo, el evaluar solamente esos dos parámetros, faltaría como otras cosas, ¿no? De profe, poderla como evaluar, señora. cuando yo estaba viendo hace como 2 años Ujú. que la escala de Glasgow lo que hicieron fue modificarla, pero más que la modificación fue poner unos valores cero o unos valores no valorables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos pacientes que estaban intubados, no se valora la escala de Glasgow que daría 11 de 15, sino que se va a valorar una escala de Glasgow que sería 11 de 11 y de acuerdo a eso se da la interpretación para poder hacer el seguimiento a ese paciente, pues porque anteriormente lo que nosotros hacíamos era tomar el valor completo que era 11 de 15, entonces ese paciente ya independiente que estuviera, estaba intubado, pero ya entraba con una o con una alteración ahí, ¿no? Entonces ya después de que hicieron los ajustes a la escala y quedaron los no valorables, entonces lo que se interpretaba era una escala de Glasgow de 11 de 11, por ejemplo, para esos pacientes con traqueostomía, que no podían hablar, no fonaban, que es lo que identifica la escala, pero que sí trataban de comunicarse y que ya pues la alteración no era tan grande. Ok. Eso es lo que yo, pues lo que yo entendí en ese momento y lo que traía, pues claro, que es parecido a lo que dice Camilo. Camilo. Ok. Ujú. Pues la verdad no lo conocía, gracias pues por el aporte. Sin embargo, a la escala de Glasgow, lo que tú dices, sí se le hizo una modificación y se le añadió este parámetro que es evaluar la respuesta pupilar. Y esa respuesta pupilar, pues como los presento aquí, evalúa mediante estos 3 puntos cómo es esa reactividad pues, que el paciente tiene, y pues sumado a eso, mediante la escala de Glasgow, se le resta pues la escala pupilar y eso pues nos dará un puntaje, y dentro de eso pues se evaluará la severidad también del paciente. Y la escala de Ford, pues que ya también es otra escala, pues que relativamente es aplicable pues para los tipos de pacientes que se manejan en unidad de cuidado intensivo, que están sedados, y que de alguna forma u otra pues podemos evaluar esos dos parámetros que son los reflejos, y aparte de eso, cómo es ese tipo de respiración que tienen nuestros pacientes que están con ventilación mecánica. Pues voy a leer y a revisar lo que me dice Juan, porque realmente no lo conocía, pero pues gracias por la aclaración. Profe, hola. Hola, dime. Hola. Es que estaba revisando pues porque me inquietó lo que estaba diciendo Camilo Uh-huh. y encontré pues un documento que decía la escala de coma de Glasgow modificada por Cook y Palma, que es la escala que dice Camilo que se modificó. Eso habla del año, espere le digo, una modificación, espere que se me perdió el artículo otra vez. Del año 1987, que se puede realizar la valoración del paciente de la reactividad en la ventilación mecánica, y habla de la respuesta de la ventilación, es parecida a la de Ford, porque habla si el paciente respira por encima de la frecuencia programada, la respuesta tusígena del paciente. Entonces dice que es escala modificada por Cook y Palma, pero pues hace el artículo comparando 4 escalas pues con modificaciones. Okay. Tampoco digamos que es la validez, que tampoco está pues muy específica.
Sí, pues yo lo que les digo, o sea, relativamente con esas otras escalas, yo creo que relativamente son sobre todo como la validez y la aplicabilidad clínica que, pues, que se le puede dar como a este tipo de pacientes. No creo que sea todavía aplicable, relativamente como les vuelvo y les digo, no la conocía, pero pues lo importante es el aporte aquí que estamos haciendo en esta tarde. Lo Profe, tendré en cuenta. falto yo. Pues Sí. yo he estado revisando y yo creo que pasa mucho lo que se da con la escala análoga visual, que ha sido como que se ha establecido un estándar de, y que se implementan escalas, como dice usted, y como decía Camilo, las escalas como más conocidas, y a partir de ellas se han hecho como modificaciones, se han descubierto como nuevas formas de evaluar, por ejemplo, en un paciente crítico, no siempre va a estar dormido entubado, que la mayoría sí es diferente, y tenemos escalas como la CIPOT, la ESID, que valoran lo mismo, pero se modifican a las condiciones del paciente. Entonces es lo que está diciendo Camilo, lo que revisó Dianita, lo que dice Brigitte, pero es cuestión ya de difusión, de aplicarlas al tipo de paciente. Por eso es que lo que se dice siempre que en UCI se debe individualizar el manejo y a pesar de que en la sábana se valoren unas cosas, no hay que darlas por sentadas ni dejarlas como lo único y lo último. Eso es. Eso también, y pues lo otro es que de alguna forma, pues si ustedes conocen esa también, pues la idea o la tarea es aplicar ese tipo de escalas pues en las diferentes instituciones y mirar si son aplicables al tipo de paciente. Porque pasa, por ejemplo, con pues no sé yo qué escala es, la de delirium, por ejemplo, que la Camicu. conocemos, la de Carnegie-Jung, exactamente, entonces que la conocemos eso, pero ¿qué pasa? No, nunca la hacemos, solamente decimos el paciente está loco y ya, o el paciente está delirio, no está dormido, está en delirio hiperactivo, está hipoactivo y ya, pero nunca nos tomamos ese valor como de aplicarla y llevarla a la práctica. Entonces, es algo compleja, digámoslo así, entenderla, aplicarla, pero pues darle como ese valor. Pero pues interesante pues lo que estamos mirando ahorita. Sí, porque ¿Listo? muchas veces administramos pseudoanalgesia según parámetros de Ford o según la escala de Glasgow, siendo que hoy en día la investigación ha llevado que la pseudoanalgesia se valore bajo otros parámetros de efectividad, eficiencia y que sean pues beneficiosos en cuanto a daño renal y demás. Entonces, es lo que dice usted, aplicarlas y no solamente saber que existen. Para eso notas de enfermería y demás le van dando validez a las escalas que existen. Exactamente. Pues aquí, bueno, ya ustedes se van a graduar, si no, este sería un trabajo muy bueno para ustedes de investigación. Bueno, cuando nosotros hablamos de esas lesiones secundarias y ya hemos evaluado todo ese tipo de lesiones que tiene nuestro paciente, tanto a nivel sistémico pero a nivel cerebral, nosotros debemos de evaluarlo mediante ¿qué? Mediante ayudas externas, ¿listo? Ya tenemos la parte clínica, ya tenemos la parte radiológica, pero hay ayudas complementarias que nosotros nos van a ayudar a determinar si esos pacientes pues requieren de alguna forma u otra alguna tipo de intervención. Entonces, en primera instancia tenemos que evaluar que ese tipo de paciente mediante ayudas externas como un catéter de ventriculostomía o catéteres intraparenquimatosos que relativamente pues no son pues, como muy utilizados, evaluar cómo está esa presión intracranial y esa presión de perfusión tisular, cómo está ese flujo a nivel sanguíneo cerebral, si ese flujo es de alguna forma adecuado o no adecuado, y evaluar las velocidades a nivel arterial. Y que esto lo podemos realizar, pues, o se puede realizar mediante el Doppler transcraneal. Evaluar la cantidad de oxígeno a nivel cerebral mediante diferentes dispositivos como el MIRS, el PTI, que nos van a ayudar pues, a determinar que ese tipo de paciente, cómo está su consumo a nivel de oxígeno a nivel cerebral. Evaluar cómo a nivel el metabolismo cerebral, si ese paciente pues, requiere o no requiere microdiálisis, y si ese tipo de pacientes pues, requiere algún tipo de monitoría externa pues, para evaluar o no algún tipo de actividad convulsiva. Yo creo que esto lo van a ver pues a mayor profundidad, no sé si el día de mañana o esta semana, no sé cuándo lo vean, pero pues lo van a ver porque esto hace parte de las estrategias de neuromonitoreo multimodal. Jennifer. Jennifer.
Ah, ya es que no lo había quitado el mute, estaba hablando ahí sola, perdón. ¿Esa microdiálisis a qué se refiere, profe? Esa microdiálisis se refiere a que cuando los pacientes alcancen o se pueda tener de alguna forma u otra un consenso se puedan medir ese tipo de neurotransmisores, ¿listo? Como el glutamato, como la acetilcolina o esto. Es como hacer ese tipo de barrido, esa liberación de carga metabólica a nivel cerebral. Entonces se introducen unas sustancias, es como un catéter de una ventriculostomía que va al encéfalo y realiza como un barrido por gradiente de presiones, hace un intercambio, se introduce un tipo de solución dentro del cerebro y hace como un barrido. Hagan de cuenta que es como una diálisis renal, por decirlo así, que me ayuda a liberar todas esas sustancias a nivel cerebral. Entonces, aparte de liberar todos esos neurotransmisores, radicales libres, también me va a barrer posiblemente glucosa dentro del cerebro que me ayuden pues, o que me determinen que el paciente pues, requiera pues, mayor demanda metabólica y que a mí me permita que ese tipo, que esto pues me genere más edema y que me ayude a mí a contribuir a disminuir ese edema. ¿Listo? Sí, señor, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cuando nosotros tenemos el paciente con trauma craneoencefálico grave, nosotros debemos de tener un adecuado mantenimiento de la presión de perfusión cerebral, y hablamos que la presión de perfusión cerebral debe estar garantizada entre 60 y 70 dentro de los pacientes. Debemos tener un adecuado control de la presión intracraniana. Debemos de evitar la hipoxia tisular y alteraciones del metabolismo cerebral. Debemos de tener un cuidado inherente pues, a toda la patología crítica que tenga nuestro paciente, y debemos de tener manejo de situaciones especiales. A pesar de que nosotros estemos manejando el paciente neurocrítico y la parte cerebral, muchos de estos otros pacientes tienen trauma de tórax, trauma abdominal, tienen falla multiorgánica, que los hace de alguna forma u otra mucho más especiales. Sin desligar la parte cerebral no podemos desligar pues las otras partes, digámoslo, anatómicas del cuerpo que requieren de alguna estrecha monitoría. Entonces, este tipo de pacientes pues requieren de un manejo integral sin descuidar pues las otras variantes. Ese cuidado de enfermería para este tipo de pacientes va a estar dirigido a qué? Inicialmente al manejo del dolor y de la sedación. Y en este tipo de pacientes, durante la fase inicial del trauma, que va de 24 a 72 horas, los pacientes con trauma craneoencefálico grave, dependiendo de la lesión y dependiendo del manejo quirúrgico inicialmente que se les haya dado, requieren sedación profunda. Y esta sedación profunda puede ser relativamente, dentro de escalas, de mantener al paciente en un rasgo 3/15, en un rasgo -5, para garantizar reposo a nivel cerebral, disminución del consumo de oxígeno a nivel cerebral, y que esa disminución del consumo de oxígeno a nivel cerebral pues, se traduzca en disminuir el edema. La mayoría de los pacientes que requieren de alguna forma u otra neuromonitoría y que tengan trauma craneoencefálico grave, por indicación requieren de alguna forma u otra colocación de ventriculostomía externa con nivel de evidencia 2A a 1A. Y eso relativamente es criterio de los neurocirujanos. Las guías están, pero depende de la lesión y del pronóstico del paciente, si este tipo de pacientes pues ameritan o no manejo con un tipo de drenaje ventricular externo. El más conocido es el ventricular. Dependiendo de las lesiones asociadas a esta, si el paciente tiene hemorragia subaracnoidea, si esa hemorragia se contuvo y ya se formó en un hematoma intraparenquimatoso, aunque es poco utilizado, pero sí se conoce, requerirá manejo con un catéter ya no de ventriculostomía, sino un catéter intraparenquimatoso. Dentro de esas medidas también entran las medidas con relajación, y dentro de esas medidas pues el manejo inicial, el manejo más importante, que es la craniectomía descomprensiva, que pues me ayuda a mí a disminuir esas presiones intracerebrales.
¿Cuáles son los objetivos de enfermería? Y creo que estos son como el pilar fundamental que deben de ustedes tener en su cabeza cuando se enfrenten a un paciente con trauma craneoencefálico grave. Y son estas metas. Cuando nosotros tenemos un paciente con ventriculostomía, garantizar siempre que esa PIX esté siempre menor de 22, que la presión de perfusión cerebral esté por encima de los 60, y de esa presión de perfusión cerebral me va a depender de qué, que aquí no lo puse, pero esa presión de perfusión cerebral me va a garantizar de que yo tenga o maneje de mi paciente una muy buena volemia, ¿listo? Mediante líquidos. Y que aparte de eso, si yo requiero garantizar tensiones arteriales medias por encima de los 70, debo de tener o no requerimiento de soporte vasoactivo, dependiendo o no del caso. ¿Con el fin de qué? De garantizar presiones de perfusión por encima de 60. Saturación del bulbo yugular por encima de 55%. Y dependiendo de esto, cuando ustedes estén interpretando la saturación del bulbo yugular en neuromonitoreo, que lo van a ver, van a interpretar si el paciente está consumiendo más oxígeno, si no está consumiendo tanto oxígeno, y qué medidas mediante ese catéter que ustedes van a ver yo tengo que hacer para garantizar que ese cerebro me consuma y al mismo tiempo pues las demandas metabólicas y dependiendo pues del intercambio haga un muy buen metabolismo a nivel cerebral. A nivel de los electrolitos, que ese sodio esté alrededor de los 135 y los 145 mil equivalentes, que esa glicemia esté entre los 80 y los 180, que la saturación de oxígeno esté por encima de los 95, y hay algunas guías que hablan que la hemoglobina de este tipo de pacientes inicialmente cuando estén asociadas al trauma craneoencefálico normalmente esté por encima de 10. Sin embargo, en el último consenso habla que la hemoglobina esté siempre por arriba de los 7 gramos sobre decilitro. Si el paciente pues estará por debajo o tenga una hemoglobina menor a 7, pues requerirá requerimiento transfusional pues para garantizar a sí mismo ese aporte de oxígeno mediante hemoglobina también. Y que la temperatura cerebral esté alrededor de los 35 a los 37 grados centígrados de mi paciente. Una cosa muy importante aquí es que este tipo de pacientes con trauma cerebral genera una respuesta inflamatoria sistémica. Esa respuesta inflamatoria sistémica, pues por la fase inicial del trauma, a mí me va a generar leucocitosis, me va a generar aumento posiblemente de la PCR, me va a generar posiblemente, si yo le tomo una procalcitonina, me va a generar, pues relativamente puede ser positiva, puede haber neutrofilia, y esa fiebre, esa respuesta inflamatoria, a pesar de que de alguna forma u otra puede ser la fase inicial del trauma, yo debo evaluar muy bien. ¿Por qué? Porque esa fase inicial del trauma, dependiendo de la severidad del trauma, puede o no puede, de alguna forma u otra, intervenir factores que me hayan, de alguna forma u otra, intervenido en el daño a nivel cerebral. Y que ese daño a nivel cerebral se vea mediado, ¿qué? Por agentes externos, o a nivel del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo por trauma, por una hemorragia suracnoidea o una otra cosa, me lleven agentes o me lleven agentes externos que me causen a mí, ¿qué? Infecciones. Entonces, de alguna forma u otra, esas dos cosas se deben diferenciar muy bien. Si es por la respuesta inflamatoria inicial del trauma o si es por agentes externos. De alguna forma u otra, deberá de tenerse medidas complementarias, como toma de hemocultivos, evaluación seriada pues de paraclínicos y evaluar cómo está esa respuesta inflamatoria en días, y posiblemente si ese paciente tiene una respuesta o un daño, dependiendo de las fracturas a nivel de la bóveda craneana, posiblemente yo o ese paciente lo llevan a cubrimiento antibiótico. Entonces, esa sí es una cosa muy importante. Aquí. Cuando nosotros hablamos de esa teoría de Monro-Kelly, que esto también es una pieza importante y una cosa muy esencial cuando estén manejando un paciente neuroquirúrgico, evaluar. Si a mí me aumenta la presión intracraniana, pues obviamente va a disminuir esa disminución de flujo sanguíneo cerebral.
Si esa disminución de flujo sanguíneo cerebral no alcanza las demandas metabólicas, pues no va a haber un adecuado intercambio pues, de oxígeno a nivel celular y a mí me va a generar pues, mayor edema, mayor citotoxicidad, hiperlactatemia, que me generen dentro de esto pues, mayor edema. Entonces, acuérdense que el líquido cefalorraquídeo y la sangre, pues digamos que tienen casi una misma cantidad de porcentaje a nivel del tejido cerebral, y el tejido cerebral, pues ahora que tiene del 78 al 80%, sino que el líquido cefalorraquídeo y la sangre, y otros autores que hablan que tiene el 10 y 10%. Ese contenido de sangre es arterial y es venoso, y que las fuerzas dentro del espacio cerebral deben ser constantes y nunca deben de cambiar. Dentro de esto, pues hablamos que cuando nosotros tenemos un paciente con catéter intraventricular, y hay PIC que son refractarias, o sea, que son mayores a 22, pero aparte de eso yo tengo mi catéter de ventriculostomía. Lo único que yo puedo drenar del tejido cerebral es que líquido cefalorraquídeo, ¿listo? La parte cerebral, pues mi masa encefálica, a pesar de que le hagan posiblemente mi cranectomía, pues relativamente en la fase inicial, pues hay proceso inflamatorio, hay mucho edema. Para contrarrestar ese desequilibrio de presiones, lo único que yo puedo drenar, ¿qué es? Mediante un catéter externo. Lo único que yo puedo drenar es que líquido cefalorraquídeo. Entonces, mediante ese catéter intraventricular, que inicialmente lo ideal es que vaya al tercer ventrículo, pero que si no se puede, vaya a los ventrículos laterales, dependiendo pues de la lesión o de donde no se aloje, pues este tipo de pacientes van a tener esta forma. Cuando yo tengo un catéter intraventricular, pues tiene ciertas ventajas. Primero, inicialmente que nos mide la presión global de cómo está ese tejido cerebral. Nos drena, pues es la única forma de descomprimir de alguna forma esa presión que hay dentro del cerebro, y que de alguna forma pues nos da una calibración o nos da una monitoría constante de cómo está esa presión. Ciertamente, pues también tiene unas desventajas, que es una técnicamente difícil, que relativamente pues no nos podemos hacer en clínicas de primer y segundo nivel, pues, porque relativamente pues, requiere un equipo multidisciplinario del neurocirujano, que aumenta un riesgo de hemorragia, que posiblemente puede haber desplazamientos, que el riesgo de infección por tener este catéter aumenta, y que posiblemente si no hay traumatismos, digámoslo así, a nivel arterial o a nivel venoso, a la colocación dentro de este dispositivo a nivel cerebral, o no hay migración de contenido de sangre hacia el espacio subaracnoideo, pues relativamente esto muchas veces se puede tapar, entonces genera un riesgo de obstrucción que a mí no me permita el libre drenaje de estos dispositivos. Cuando nosotros de alguna forma u otra este tipo de dispositivos se obstruyen, pues por algún lado tiene que salir ese líquido o ese contenido de sangre. Entonces muchas veces es muy común ver a este tipo de pacientes con otorraquia, ¿listo? Con otoliquia. Entonces ese líquido o ese líquido cefalorraquídeo, muchas veces si los pacientes tienen fracturas a nivel de la base del cráneo, es muy común ver que haya salida de líquido por la cavidad auditiva o salida de líquido por la nariz. Entonces, es la única forma de que, digamos, de alguna forma u otra este líquido pues salga. O muchas veces los pacientes, la masa encefálica, de alguna forma u otra, también empieza a salir por la cavidad auditiva o por la nariz, o hasta a veces hasta por la boca. ¿Listo? Entonces, de alguna forma u otra, esa presión, pues de alguna forma tiene que liberarse, y digamos que esos son como los mecanismos que digamos que el cerebro pues tiene pues como para descomprimirse. Cuando nosotros... ¿Pregunta? Señora. Por ejemplo, cuando un paciente ha sufrido un trauma craneoencefálico, le hicieron la inserción de la ventriculostomía, era de carácter pues para monitorizar la presión intracerebral y también para el drenaje. Ajá. Pero resulta que se la retiraron y después de algunos días el paciente empezó a salirle líquido cefalorraquídeo
pero a través de la herida. Entonces Ajá. eso Es una pues se fístula. trata de una fístula, o sea que Ajá. esa es otra manera también de que el líquido Es una cefalorraquídeo fístula. pueda también salir porque todavía hay aumento de la presión intracerebral. Correcto. ¿Sí? Ah. Una, eso puede haber aumento, o dos, ese paciente puede haber quedado con ¿qué? Una alteración secundaria a todo esto, que puede ser ¿qué? Una alteración de un proceso de hidrocefalia. Entonces, estos pacientes aumentan la producción de líquido cefalorraquídeo, pues el espacio o la inserción del sitio donde venía la ventriculostomía no se cerró por completo, y el aumento o la permeabilidad pues o el aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo pues hace que esto pues perdure y se cree la fístula que normalmente se conoce. Entonces, si no se lleva a este tipo de pacientes, si no se corrige inicialmente, pueden hacer un punto y evaluar si eso relativamente se cerró o no. Dos, lo pueden llevar a cirugía, pueden hacer cierre mediante unas placas y mirar o determinar y evaluar el comportamiento del estado neurológico de estos pacientes si tienen cambios a nivel del comportamiento del sensorio. ¿Por qué? Porque si este paciente persiste con el aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, pues deberán de mirar si este tipo de pacientes requieren pues, de algún tipo de drenaje ventricular de forma temporal como una derivación ventriculoperitoneal. ¿Listo? Ya listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Nosotros tuvimos un paciente hace tiempo y lo que hacíamos era, mientras que se le estaba midiendo la PIC y todo el cuento, se cerraba. O sea, si no estaba dentro de las metas que había indicado el neurocirujano, se cerraba. Hasta que llegó un día en que hubo uno de los pacientes que se complicó. Entonces el neurocirujano en una de las retroalimentación que hizo fue que ese dispositivo no se manejaba cerrado, que siempre se debía manejar abierto. Entonces yo igual a mí me quedó la duda, porque si el paciente tiene aumentada la PIC por la producción de líquido cefalorraquídeo, pues yo lo abro y se drena hasta que entre a metas, ¿cierto? Pero si el paciente, si lo drené mucho, Nada, esos ventrículos se colapsan completamente, no hay producción y eso también implica ciertas repercusiones dentro del paciente, ¿listo? sí, pero ¿y entonces yo cómo hago? O sea, ¿lo tengo que tener abierto o cómo hago? La monitoría de este tipo de pacientes simplemente es a medición continua, nunca es a drenaje continuo, por decirlo así, como cualquier otro dren. Usted tiene que tenerlo, este tipo de dispositivo, siempre cerrado. Si hay aumento de la PIC, solamente se abre de alrededor de 5 a 10 segundos y se vuelve y se cierra. Si es refractaria esa primera medida, ya toca hacer otras medidas, pero no se puede, en un lapso de media hora no se puede volver a abrir como 3, 4, 6 veces. ¿No? Toca buscar otras medidas de tipo farmacológicas o de tipo externas que me ayuden a controlar esa presión intracraneal. Yo no puedo dejar esto a drenaje continuo. ¿Por qué? Porque los ventrículos pues se me van a colapsar, se me cierran y eso pues me implica mayor daño neurológico dentro del paciente. ¿Listo? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Yo nunca lo puedo tener a drenaje continuo. Salvo que si fuera o manejando otro tipo de patologías, sí, pero en el trauma, en el manejo inicial del trauma craneoencefálico, siempre se cierra, se mide y dependiendo de la medición de este tipo de pacientes, yo debo de abrir. Si es refractaria a esa primera maniobra de que yo abro, debo de buscar otras medidas alternativas para controlar la pica. ¿Listo? Profe, otra pregunta, o sea, relacionada a lo que dice Brigitte. También me pasó el caso de un paciente que teníamos un abuelo de un trauma craneoencefálico. El señor tenía una hipertensión intracraneana bastante, pues era refractaria. Y el paciente siempre tenía las PIC demasiado altas. Entonces el médico lo que decía era ábrale y drénele, pero eso, o sea, ya después de la clase y todo esto, pues es una actuación, pues ya uno dice, no, le estaba haciendo era daño al paciente, porque prácticamente el paciente toda la noche se le estuvo era abriendo y abriendo. Y la pregunta es, ¿cuánto volumen se puede drenar
al paciente al abrir la llave de drenaje, porque el señor uno le abría y eso saliera chorro y saliera material, o sea, era líquido cefalorraquídeo y sanguinolento totalmente. Entonces, ¿cuánto volumen se le puede drenar al paciente? Y a pesar de tener esas PIC tan elevadas. Bueno, eso sí es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque usted lo que primero uno debe evaluar es las características del líquido cefalorraquídeo. Si es claro, color ámbar, es transparente y eso, digamos que en algún traumatismo, lo ideal se dice que drenar de 10 a 15 cc. Pero cuando hay traumatismos, lo que yo les decía ahora, digamos que a nivel arterial o a nivel venoso, que algunas formas ese líquido ya entra a mezclarse con el líquido cefalorraquídeo y tiene contenido arterial, se puede drenar un poco más, ¿listo? Entre 20 y 25 cc de líquido cefalorraquídeo. Aunque eso también, vuelvo y les repito, depende de la patología asociada al paciente. Pacientes que a veces tienen hidrocefalia, este tipo de pacientes, aparte de tener el catéter bueno, tienen sí el catéter de ventriculostomía, pero pueden tener de alguna forma u otra un dren subaracnoideo también, listo, un dren lumbar. Esos drenes de lumbar a veces, muchas veces lo dejan también a medición o a drenaje, listo. Entonces hay que evaluar muy bien cuál es la intención inicialmente del médico y cuál es el plan de ese tipo de paciente. Porque si estamos evaluando inicialmente en una fase temprana de la PIC, es simplemente para medición y drenaje. Pero si ya es en una fase tardía, del paciente ya, digamos, se ha salido de la parte del trauma, pero ese paciente persiste con aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, entonces ya, pues nada, se quita el dren de la ventriculostomía y se deja el dren lumbar y ahora sí, eso sí se deja tanto a medición como para drenaje, y lo que les digo, ya dependerá del médico, de la evolución del pronóstico del paciente, si deja o no una derivación ventriculoperitoneal para estos pacientes. Profe, y otra pregunta, ¿cuánto tiempo pues deben durar los pacientes con el catéter de PIC? Porque es que a veces tenemos pacientes una semana y todavía el paciente con el catéter de PIC ahí puesto. Entonces, ¿cuánto es el tiempo como ideal de decir, no, ya las mediciones de aquí para allá ya no nos van a funcionar o qué? Lo que dure el trauma, inicialmente 48 a 72 horas, ¿listo? O hasta 96 horas máximo, ¿listo? O sea, no inventando casi 4 días, que son como la fase inicial del trauma. Después de estos días, pues ya se evalúa, ¿listo? Si el paciente pues ya requiere otro tipo de manejo, otro tipo de intervención. Pero estas maniobras de monitoreo multinodal, inicialmente pues son en las fases iniciales del trauma, que son de 48 a 72 horas, un plazo máximo hasta 96 horas. Ya después de eso ya van otro tipo de maniobras pues que nos ayuden a nosotros a determinar otras cosas. Pero sí dentro de estos 96 horas. No puedo, pues 15 días, 8 días ya es mucho y ya relativamente no voy a hacer nada con ese tipo de lesión, pues manejar ese tipo de lesión secundaria de ese paciente. ¿Listo? Cuando nosotros miramos esa monitoría dentro de la presión intracraniana, me voy a ahondar un poquito aquí porque, pues digamos que eso sí es del manejo del trauma craneoencefálico grave, aunque sé que van a ver lo del monitoreo multinodal, que también sé que les van a hablar de esto porque tienen que hablarle. Nosotros dentro de la monitoría de las presiones intracranianas, pues obviamente ese catéter, esa ventriculostomía va a un transductor y eso nos va a dar unas curvas. Esas curvas que nosotros las miramos reflejadas en el monitor, pues debemos asociar muy bien qué es lo que representa cada uno. Y nos representan estas tres curvas, P1, P2 y P3. P1 hace referencia al punto sistólico de la presión arterial, P3 al punto diastólico, pero nosotros debemos de tener muy en cuenta como esta onda de P2, que nos habla sobre la distensibilidad cerebral. La distensibilidad cerebral nos habla que en casos extremos, siempre en casos normales, P1 siempre tiene que ser mayor que P2, ¿listo? Pero cuando el paciente tiene trauma craneoencefálico grave, tiene PIC refractarias, siempre normalmente en esa curva nosotros vamos a encontrar que P2 es mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Que la distensibilidad
está aumentada con relación a la capacidad o hacia la bóveda craneana. Entonces, la distensibilidad de elasticidad del cerebro ha aumentado y que la presión cerebral es mayor con relación a los diferentes compartimientos que hay dentro del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos aquí, les traje como estas fotos, en donde nosotros evaluamos de alguna forma u otra cómo va pues la ventriculostomía y cómo relativamente pues ustedes pueden hacer diferentes formas el montaje. Encontramos el transductor, pues va conectada relativamente a la ventriculostomía y esto pues relativamente eso depende como de las instituciones en las que ustedes laboren, cómo hayan adoptado los protocolos de cómo colocar o cómo calibrar el cero de alguna forma hacia el espacio auditivo. ¿Por qué ese espacio auditivo? Porque eso va hacia hacia una región pues, específica dentro del cerebro, que es el agujero de Monro, que es donde debe irse y donde se cera pues, relativamente la ventriculostomía. Debe ir a esta altura. En algunas instituciones he visto pues, que les pegan como relativamente directamente en el pabellón auditivo y esa es como que los pegan ahí. En otras instituciones pues se ha adaptado que los colocan como en algún tipo de soporte. El drenaje ventricular pues va de esta forma y pues va directamente a unos reservorios. ¿Listo? Entonces encontramos la ventriculostomía que viene, pues un manejo de llaves. ¿Listo? Y va directamente a estos reservorios. Bueno, dependiendo del nivel de medición, a menos presión va a drenarnos mucho más, a mayor presión, pues la idea es gradualmente, dependiendo de los días y dependiendo del evento y cómo esté las presiones intracraneanas y cómo esté la producción de líquido cefalorraquídeo, esto día por día lo van a ir subiendo, pues hasta digamos que finalmente llevarlo pues a una meta y mirar si hay o no cambios en la presión intracraneana. ¿Listo? Miramos acá. ¿De qué depende? Entonces, quiero que se grabe muy bien esto. La presión arterial juega un papel muy importante dentro del manejo de lo que es la presión de perfusión cerebral. ¿Listo? Entonces, yo debo garantizar medias donde mi paciente, tensiones arteriales medias, siempre tengan presiones de perfusión por encima de los 60. ¿Listo? Siempre tengan presiones cerebral por encima de los 60. O sea que si yo necesito norepinefrina a dosis muy altas, pues nada, tengo que garantizar esas presiones de perfusión cerebral. Y asimismo, mirar cómo esa PIC esté dentro de los rangos normales. ¿Listo? Y aquí esta me gustó mucho porque pueden ver pues la correlación que tiene el punto sistólico de la presión arterial junto con los picos de las curvas de la presión intracraneal. ¿Listo? Entonces P1, P2 y P3. Entonces alcanzan los mismos puntos, el punto sistólico, el punto diastólico y P3 y P2, perdón, que lo podemos ver aquí, es menor que P1. ¿Listo? Entonces se alcanza a ver muy claro ahí cómo pues, son las curvas normalmente que nos debe dar en la ventriculostomía este tipo de pacientes. Lo otro que les quería decir era que este tipo de pacientes muchas veces, dependiendo pues de la monitoría que nosotros tengamos, ahí pues ya les había hablado de las diferentes monitorías. Entonces encontramos la monitoría por NIRS, encontramos inclusive el BIS, también hace parte de eso pues para nosotros garantizar buenos niveles de sedación dentro del paciente. Pero otra que se ha ido implementando durante las unidades de cuidado intensivo o las unidades de trauma es mirar cómo este tipo de pacientes mediante el Doppler transcraneal nosotros podemos evaluar esas velocidades de flujo que son muy importantes pues, para determinar cuál es el daño y cómo van esa permeabilidad de flujo a nivel cerebral. Entonces, a nivel transtemporal, que nosotros lo miramos acá, podemos mirar o se puede mirar acá cómo está la arteria cerebral media y cómo esa arteria cerebral media, que es digamos que una de las más importantes, que determina el 75% casi de flujo sanguíneo cerebral,
me permite a mí mirar cómo están esas velocidades de flujo y poder determinar si ese paciente pues tiene un buen pronóstico o no tiene un buen pronóstico. Aquí a nivel suboccipital podemos mirar la circulación a nivel posterior y pues mirar cómo está esa repercusión de flujo sanguíneo general a nivel posterior. Y a nivel oftálmico, que esta es la más conocida o la que se ha venido implementando mucho más en las unidades de cuidado intensivo, es mirar cómo está la arteria inicialmente, la arteria retiniana, y mirar cómo están las arterias carótida interna y poder determinar cómo están esas velocidades de flujo a nivel cerebral. Con esto, ¿yo qué determino? Si mi paciente posiblemente está en vasoespasmo, si tengo que aumentar el flujo o si hay hiper o hipovolemia, y poder garantizar cada una de estas velocidades de flujo que a mí me permitan tener o garantizar algún tipo de pronóstico dentro de estos pacientes también. Este pues es el polígono de Willis. La arteria cerebral media, pues digamos que es la más importante, ya tiene unos convexos que son pues importantes. Recuerden que dentro de las arterias cerebrales todas son muy tortuosas, no hay como ninguna pues digamos que sea recta, sino que tienen algunas muescas, por decirlo así, y que cada una de esas, dependiendo pues de las lesiones o de la irrigación, pues va a terminar surgiendo algunos daños dentro de la parte a nivel cerebral. Aquí les traigo como unos tópicos claves que se deben de tener muy en cuenta, y son: cuando nosotros manejemos este tipo de pacientes, cuando tengamos un paciente con hipertensión endocraniana, entonces, la hiperventilación muy usada erróneamente no es profiláctica. Cuando nosotros tenemos pacientes con PSO relativamente alta, pues se aumenta la frecuencia, pero esto no se debe usar de manera pues rutinaria, pero sí se puede utilizar pues para garantizar que ese CO2 barra de alguna forma. Requiere monitoreo constante de la PIC y del CO2, y para esto relativamente, ya sea que necesite gases arteriales o necesite la capnografía, que me permita medir constantemente ese CO2 exhalado por el paciente y generar o recordar, perdón, que esos niveles de CO2 por debajo de los 35 me generan vasoconstricción cerebral, que eso me genera disminución del flujo sanguíneo cerebral, y eso pues me genera isquemia y muerte cerebral. Principalmente dentro de las células a nivel del tejido nervioso, las primeras que se ven afectadas son las células gliales, y en último ya son las células, pues las neuronas. Dos diagnósticos de enfermería importantes. Uno es el riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz. Inicialmente, por la fase del trauma, puede ser relacionado con la hipovolemia. Y otro, que normalmente miramos que estos pacientes se tornan pues con algo de confusión, y secundario pues al desequilibrio de la ventilación y la perfusión que yo pueda tener en estos dos pacientes. ¿Cómo voy a manejar esto? Dentro de las medidas antiedema que yo debo de tener en cuenta para manejar estos pacientes es: 1. Regla general, cuando el paciente ingrese a una unidad de cuidado intensivo o a una unidad de urgencias, cabecera elevada a 30 grados centígrados. ¿Listo? Regla de oro importante. ¿Y con qué fin nosotros hacemos eso? ¿Con el fin de qué? De favorecer el drenaje venoso. Con el fin de favorecer el drenaje venoso y asimismo favorecer la circulación. Y asimismo, Juan, ¿qué ibas a decir? También para disminuir la PIC. Disminuir la PIC y disminuir el edema cerebral. Entonces, digamos que si usted no cuenta de alguna forma u otra con un catéter de ventriculostomía, digamos que esta es una maniobra inicial que le puede ayudar a su paciente, pues digamos que a disminuir en teoría la mortalidad, a disminuir y aumentar el flujo sanguíneo cerebral. 2, optimizar el drenaje venoso, la cabecera neutra y retirar el collar cervical si a ese paciente se le ha demostrado que no tiene ninguna alteración o ningún compromiso a nivel cervical. ¿Listo?
¿Por qué? Porque de alguna forma u otra el cuello o las inmovilizaciones cuando se realizan a nivel del tubo orotraqueal que comprometan pues la parte del cuello y se les haga digamos que todo el doblez, pues de alguna forma obstruyen ese drenaje venoso, disminuyen pues ese retorno, ese drenaje y esa circulación a través de las carótidas. Entonces es importante prevenir eso. Y prevenir la hipervolemia, acuérdense que es muy importante de la normo a permanecer que este tipo de pacientes permanezcan normovolémicos. Y dentro de esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta que para este tipo de pacientes lo ideal es manejar, o hay dos situaciones que se deben evitar principalmente. Una, la restricción hídrica y otro es manejar las soluciones hipotónicas en este tipo de pacientes. Y cuando hablo de soluciones hipotónicas es que, digamos que de alguna forma, inicialmente están contraindicados los sueros como el lactato de Ringer o la albúmina o las destrozas al 5%. Principalmente porque esto nos lleva a que el paciente tenga mayor daño a nivel neurológico y lo otro es que esto favorece el desplazamiento de fluidos a nivel cerebral alrededor de la célula. Eso quiere decir que haya un mayor aumento del edema a nivel cerebral y que esto sí ya no se genere un edema ya no vasogénico, sino citotóxico. Lo otro que también deben tener muy en cuenta es que las soluciones glucosadas aumentan el edema cerebral, ¿listo? Y lo otro es que causan que haya mayor acidosis a nivel tisular y eso genera pues mayor vasodilatación a nivel de los pacientes. Entonces, normalmente la solución o el cristaloide indical para manejar los pacientes con trauma craneoencefálico siempre será de elección la solución salina, ¿listo? Entonces, en lo posible, evitar lo que es el lactato de Ringer, las albúminas o los expansores de volumen y de alguna forma u otra prevenir la destroza, ¿listo? Que eso es como una cosa importante. ¿Cómo evitar el APIC? ¿O cómo manejo yo la APIC? Dentro de este tipo de pacientes que están intubados, que están sedados, yo debo de manejar varias cosas. Primero es las náuseas y tos que me generen de alguna forma u otra esos esfuerzos y que me generen de alguna forma esa agitación del paciente. Entonces yo debo de manejarlos mediante antieméticos, dependiendo pues del antiemético que nosotros utilicemos en nuestra institución. O una cosa muy importante es tenerlos con una muy buena sedación a este tipo de pacientes. Digamos que este es como el triángulo importante de los pacientes con trauma craneoencefálico. Manejar ¿qué? Agitación, dolor y ansiedad de nuestros pacientes. Estas tres cosas son muy importantes. Y dentro de estos hay estos medicamentos que normalmente se usan. Uno es el midazolam, 2 el fentanil y 3 el propofol. Digamos que estos tres medicamentos son los más usados. Midazolam, fentanil a diferentes dosis, pero recordar que midazolam ya dosis de 10 miligramos por hora ya no nos generan casi absolutamente nada, ya son drogas subterapéuticas, al igual que el fentanil, a dosis de 100 microgramos por hora ya nos genera casi nada. Hay recaptación pues sí de los receptores a nivel del fentanil y hay acúmulo pues de estas partículas o de estos metabolitos que se pueden ir a las grasas, pero pues ya no nos genera absolutamente nada. Si el paciente es refractario inicialmente a terapias como convencionales, como pueden ser el midazolam o el fentanil, hay que hacer un flush entre el fentanil y el propofol inicialmente. Cuando yo uso midazolam y fentanil hay una desventaja muy grande. La eliminación o la excreción a nivel renal del midazolam se me va a demorar muchísimo. Cuando el paciente, digamos que de alguna forma u otra tiene falla renal, falla hepática, hay acumulación de estos metabolitos y por excreción no van a ser completamente depurados. Entonces yo tengo que de alguna forma u otra, si quiero garantizar esa o mirar más bien esa evolución neurológica de estos pacientes, pues lo más recomendable según las guías es utilizar fentanil y propofol. Fentanil pues a manera de analgésico
y propofol a dosis de sedante. Sin embargo, el propofol pues también tiene pues unas ventajas muy importantes, que es actúa muy rápido, es sedante y tiene algunas propiedades también convulsivas. Entonces, el flujo entre fentanil y propofol a mí me ayuda de alguna forma u otra a determinar, por ejemplo, si el paciente tiene daño cerebral o tiene muerte cerebral, de alguna forma u otra yo lo puedo evaluar de forma muy temprana. En 1 o 2 horas yo puedo evaluar si ese paciente efectivamente, al quitar yo el fentanil y el propofol, sí puedo dar mi declaración de muerte cerebral. Mientras que con el fentanil y el midazolam yo me tengo que demorar muchísimo más. No por el fentanil, pero sí por el midazolam. ¿Listo? Entonces, lo recomendable es netamente utilizar fentanil propofol en este tipo de pacientes. Si el paciente tiene midazolam, fentanil, son refractarios a esta terapia farmacológica, yo también puedo coadyuvarlo con propofol. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con el... Señora. Una pregunta, ¿cómo se hace el switch entre midazolam propofol? Porque pues no conozco como los parámetros claros para hacer el switch de la medicación. Bueno, hay pacientes que no se acoplan. Uno, muy bien, tienen fentanil y midazolam. Digamos que ya hemos alcanzado las dosis tope de estos medicamentos, pero vemos que el paciente de alguna forma u otra está agitado. Las PIC son refractarias a este tipo de pacientes y 3 de alguna forma u otra también están agitados. Entonces, yo tengo que evaluar o se evalúa en conjunto pues, con el médico que esté en la sala, si necesariamente yo puedo iniciar propofol o si hago el escalonamiento, retiro el midazolam y dejo propofol. Principalmente, ¿por qué? Porque el propofol es mucho más potente, es más potente que el midazolam y me va a causar mucha mayor sedación más profunda que el midazolam. Cuando yo evalúo fentanil propofol, entonces tengo fentanil a dosis de 10, de 100 microgramos o de 150 microgramos por hora. Yo puedo iniciar propofol a dosis de 2.5 hasta 4.5 más o menos miligramos kilo por hora de propofol, dependiendo de la respuesta que tenga mi paciente. Entonces, se debe de evaluar de forma conjunta cómo está la parte neurológica, cómo está la parte cardiovascular también de mi paciente, y la parte respiratoria. El midazolam, recordemos que produce depresión respiratoria y el propofol de alguna forma también la produce, ¿listo? Entonces, hay que evaluar muy bien cómo se hace ese cambio. Si yo tengo midazolam, fentanil, pero de alguna forma u otra quiero evaluar o quiero colocar en práctica cómo nos va con el propofol y evaluar si estas medidas o estas drogas son las adecuadas para mi paciente y si yo logro controlar las metas, tanto hemodinámicas como de presión intracraneana que yo tenga con mi paciente. ¿Listo? Profe, ¿Claro? Señora. la pregunta sería también, yo puedo empezar, digamos, yo tengo el midazolam, a veces que se lo suben hasta 15 miligramos porque el paciente no está sedado. 15 miligramos el midazolam, el fentanil lo tengo hasta 200 microgramos y nada, entonces le monto el propofol, se lo monto a una dosis máxima. ¿Debo esperar cierto, digamos, que coja niveles en sangre el propofol para apagar inmediatamente el midazolam o empiezo a hacer un desmonte? Puedes hacer un desmonte progresivo, ¿listo? De midazolam, sin ningún problema, lo puede hacer. El propofol actúa en 2 segundos, ¿listo? De 2 a 4 segundos, mientras que el midazolam actúa pues un poquito más lento, actúa de 10 a 15 minutos, ¿listo? De 5 a 10, perdón, de 5 a 10, el propofol actúa en 2 segundos. Entonces, tiene mucha mayor efectividad y dentro de eso las guías, si ustedes leen, las guías hablan sobre el propofol como agente ideal para el manejo de un trauma craneoencefálico grave, ¿listo? Principalmente por esas 2 ventajas. Una, que es un sedante que mejora de alguna forma el flujo sanguíneo cerebral y 2, de alguna forma u otra tiene unas propiedades anticonvulsivantes también. Y pues lo ideal es propofol fentanil. Si el paciente, digamos que con estas alternativas no mejora, nos vamos ya a procesos de relajación.
¿listo? Morfina e hidromorfona, aunque están dentro de las guías, no son muy recomendables, ¿listo? Por su poder de hipnosis dentro de estos pacientes y su poder de somnolencia, donde no se puede evaluar muy bien la respuesta neurológica de este tipo de pacientes. Sin embargo, en dosis de relajación, pues yo puedo tener dos alternativas. Una es realizar una relajación convencional, ¿listo? Becuronio, cisatracurio, más utilizado becuronio, o llevar a mi paciente finalmente a un coma barbitúrico inducido, ¿listo? A través del tiopental. Cuando ya la PIC es refractaria. Al manejo neuroquirúrgico, cuando ya es refractario al manejo médico, listo, que eso me incluye manejo con pseudoanalgesia y las otras monitorías, y cuando el paciente ya es refractario relativamente a cada una de estas situaciones pues, que les he mencionado con anterioridad. Se lleva al paciente a un coma barbitúrico inducido con el tiopental. La relajación con tiopental, digamos que no es muy frecuente, pero sí se realiza en casos muy extremos. Digamos que pacientes con edades aproximadamente de 24, 30 años que lleguen, por pronóstico y probabilidad de vida de estos pacientes, así la lesión sea muy grave, digamos que son los únicos pacientes, bajo mi experiencia, y bajo lo que pues he leído que se llevan a estos comas barbitúricos. Pacientes ya por encima de los 40, 45 años no se llevan por lo generalmente por pronóstico y por comorbilidades a comas barbitúricos. Sin embargo, si se usa ya como última medida con el fin de contrarrestar la presión intracraneal. Profe, pregunta. En relación al coma barbitúrico, el tiempo en que el paciente puede durar en ese coma barbitúrico y qué complicaciones le puede traer al paciente. Si, digamos, el paciente tiene hipernatremia de base y el tiopental sódico, esas infusiones, pues también lo van a llevar a hacer más hipernatremia. O sea, ¿cuál sería ahí como el riesgo, beneficio de esos pacientes y el tiempo de duración? Bueno, digamos que en cuanto al tiempo que puede durar un paciente, 72 horas. Las 72 horas usted comienza un desmonte progresivo de este medicamento. Sin embargo, hay que evaluar otro aspecto fundamental aquí, es que si el paciente tiene trauma craneoencefálico grave, pero aparte de eso tiene actividad o estatus convulsivo. Estos pacientes requieren, parte de todo lo que hemos visto, requieren electroencefalografía continua, se realiza o se induce por coma barbitúrico, ¿listo? Tanto para el manejo pues, del trauma craneoencefálico grave, pero para el manejo del estatus convulsivo. Dentro de las complicaciones que pueden tener este tipo de pacientes están asociadas a ¿qué? 1, hipernatremia, claro. 2, falla renal. Y 3, desmielinización a nivel neuronal. ¿Listo? Que eso me genera un aumento de la permeabilidad de las neuronas. Y eso, en teoría, en términos generales, me puede llevar al paciente a una enfermedad desmielinizante. ¿Listo? De tipo axonal o de tipo difuso. Que ya tenga compromiso a nivel motor el paciente, ¿listo? Entonces ya posteriormente, pues ya se tendrá que evaluar. No, eso con el nivel del tiopental, pero a nivel de los relajantes musculares, pues también hay ciertas complicaciones de tipo más que todo como motor, ¿listo? Por ejemplo, la miopatía por relajante muscular, que se ha estudiado y que se ha visto muy claramente. Pero con relación al tiopental, digamos que estas tres complicaciones, falla renal, hipernatremia y desmielinización de las neuronas que me terminan en una enfermedad desmielinizante son muy importantes y que cabe recordar. Pero hay que manejar o hay que determinar esos dos contextos. Si yo estoy manejando a mi paciente con trauma craneoencefálico grave o si estoy manejando un estatus convulsivo refractario también, que es la otra indicación para manejar un paciente en coma barbitúrico, que lo puede tener usted, un paciente en coma barbitúrico, lo puede tener en protocolo de hipotermia, que también es el manejo también para las crisis convulsivas. ¿Listo?
Dentro de las otras terapias farmacológicas que se derivan para el manejo del trauma craneoencefálico grave son el manejo con osmorin o las soluciones salinas hipertónicas. Esto relativamente está muy discutido todavía. Sin embargo, no hay un consenso claro de cuál es más beneficioso que el otro. Sin embargo, las últimas guías hablan de que la solución salina hipertónica es el manejo inicial y la pieza angular del trauma craneoencefálico en la fase del trauma inicial, cuando hay edema cerebral o cuando las PIC relativamente son refractarias al manejo también convencional, al manejo farmacológico que nosotros ya hemos visto. Soluciones salinas hipertónicas al 3, al 7.5 o al 9%. Osmorin. Ventajas del osmorin, pues que ya es una mezcla que viene relativamente preparada, la podemos utilizar, pero relativamente las dos tienen complicaciones y una de ellas también es que tengan compromisos a nivel renal, trastornos hidroelectrolíticos asociados pues al aumento de la permeabilidad de los túbulos distales y que eso me genere pues mayor desequilibrio hidroelectrolítico en mi paciente y que yo tenga o que tenga que estar evaluando constantemente pues cómo están esas propiedades hidroelectrolíticas dentro de mi paciente. Dentro de esto es muy importante que yo evalúe o que yo tenga muy claro si mi paciente de base o no tenga algún trastorno endocrino. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenga, pues, si sea un cerebro perdedor de sal, si sea una diabetes insípida. ¿Por qué? Porque yo puedo estar ocultando, puedo estar mitigando una de estas enfermedades endocrinas asociadas al trauma craneoencefálico por el uso de estos dos agentes osmolares. Entonces debo de evaluar constantemente estas dos soluciones. Exclusive pues de manejo acceso central para estos dos tipos por sus concentraciones Profe, tengo plasmáticas. una preguntita. Señor. Si tengo una hipernatremia, Ajá. por ejemplo, un sodio en 170, Uh-huh. utilizaría la solución, la solución pues alta en sodio Nada. o primero soluciono la hipernatremia y luego... Sí, o sea, bueno, cuando ustedes alcancen lo permisivo, cuando ustedes evalúen en su paciente, pues nada, tienen que primero evaluar cuánto es el valor de sodio normal con el que inician estas terapias. ¿Listo? Evaluar que tengan un valor de sodio dentro del rango normal. Cuando ustedes están dando este tipo de soluciones, que pueden ser cada 24 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, ustedes deben de hacer un control de electrolitos. Lo idealmente es hacerlo a la segunda dosis. ¿Por qué? Normalmente en la primera dosis se dice que más o menos se eleva entre 5 a 10 mil equivalentes del estado basal del valor normal que ustedes tenían. Sin embargo, hay pacientes pues, que ustedes les pueden administrar 3, 4 dosis y todavía siguen en su valor normal. Pero cuando alcancen umbrales mayores a los 160, no pueden dar una dosis adicional. O sea, lo permitido es hasta 160 ya. Sin embargo, cuando ya alcancen estos valores, ya las terapias pues, osmóticas ya no se deberían de utilizar y ya entrarían a corregir pues digámoslo así, el agravante de las soluciones hipertónicas que sería la hipernatremia. Entonces ya tendrían que corregir esto. Si no se corrige durante el transcurso del tiempo, pues hay que evaluar cuáles son las otras causas, porque si subsecuente pues, a esto pueden haber trastornos neuroendocrinos asociados a esto. Entonces, el tope máximo es hasta 160 y evaluar constantemente si requiere o no requiere este tipo de manejos farmacológicos. Lo que yo les decía, no hay un consenso claro sobre cuál es más ni cuál es menos. Las dos tienen, digamos que la misma validez, la misma aplicabilidad. Sin embargo, como les digo, en la actualidad el medicamento estándar es la solución salina hipertónica y se puede utilizar de la misma forma el monitor sin ningún problema. Profe, una pregunta. Señora. No sé si ya lo dijeron. Por lo menos en donde trabajo yo usan
hipertónica y manitol al tiempo. Se ¿Tendré pueden una utilizar. contraindicación? No, se pueden utilizar las dos, no hay ningún problema, se pueden utilizar las dos, o sea, no hay nada, o sea, no hay ninguna Gracias. contraindicación. Cuando nosotros tenemos al paciente grave, entonces evaluarlo de la forma integral, entonces que ese paciente tenga protección gástrica, que tenga profilaxis anticonvulsivante. Cuando se habla de profilaxis anticonvulsivante en los pacientes con TEC severo, es que este tipo de pacientes requieren de una dosis de carga, ya sea de fenitoína, que es el medicamento inicial o de referencia para este tipo de pacientes, o en su menor medida de ácido valproico. Sin embargo, como les digo, el medicamento inicial es la fenitoína, y pues digamos que se le realiza una carga a este tipo de pacientes y se deja según con horario para prevenir convulsiones para este tipo de pacientes. Profilaxis para TEP y TBP, que en este tipo de pacientes, dependiendo del trauma y la severidad, se les deberá garantizar 48 horas después del trauma si no hay repercusión en cuanto a hemoglobina y plaquetas. Si existe sangrado activo o si existen periodos de hipercoagulabilidad, esto pues deberá ser reemplazado por medidas o agentes externos mecánicos como medidas de compresión neumática o otros pues para garantizar que estos pacientes subsecuente pues a su estadía en la UCI no tengan complicaciones. Sin embargo, lo ideal es después de 48 horas a 72 horas poder iniciar profilaxis con enoxaparina. La nutrición de este tipo de pacientes también es un pilar fundamental y también se garantiza de 48 a 72 horas después de la fase inicial del trauma. Y dentro de esto se manejan soluciones altamente hipercalóricas que den pues un aporte adecuado a este tipo de pacientes. Y lo que les hablaba, el manejo adecuado de hemoglobina y hematocrito, hemoglobina pues por arriba de los 7 miligramos sobre decilitro y plaquetas por encima de 50.000. Este tipo de pacientes pueden tener síndromes de hipercoagulabilidad diseminados o síntomas intravascular diseminados que de alguna forma u otra en la fase inicial del trauma, dependiendo de lo que necesiten o dependiendo de la gente que necesiten, pueden requerir, aparte de hemoglobina, aparte de componentes globulares, pueden requerir plaquetas o pueden requerir plasma o crío precipitado. Entonces, cada una de estas formas se deben de evaluar de manera integral. Para terminar, entonces el manejo moderno del trauma craneoencefálico requiere pues, de un equipo multidisciplinario, un enfoque individualizado y basado en el razonamiento fisiopatológico. Y aquí es muy clave que ustedes tengan estos conceptos muy importantes de cuáles son las lesiones primarias, de cuáles son las lesiones secundarias, de cómo es el manejo de la teoría de Monro-Kelly, de que si me aumenta la PIC, qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral, y que son cositas muy básicas, que si mi paciente está con fiebre, yo sé qué medidas tengo que hacer, de que si mi paciente está agitado, qué es lo que yo voy a hacer como enfermero, de que si mi paciente está con otro proceso aislado, qué es lo que yo debo hacer para no garantizar o no perpetuar el daño a nivel cerebral. El modelo y el monitoreo multinodal integrado es una herramienta de gran ayuda para lograr los objetivos planteados y dentro de esto lo van a ver, son ayudas complementarias que me ayudan a determinar a mí la severidad del trauma, el pronóstico y la rehabilitación de mi paciente. Lastimosamente, este tipo de pacientes, por no decir la mayoría, el pronóstico es malo, la fase de rehabilitación pues es muy larga y la mayoría de este tipo de pacientes terminan con alteración de su calidad de vida, alteración de la calidad de vida para ellos mismos y para sus familias, alteración pues de su imagen corporal y la mayoría de ellos terminan lastimosamente en cama, postrados, y que eso pues no les permita tener o llevar una buena calidad de vida. Terminan con traqueostomía o con gastrostomía. El manejo entre neurocirujanos, neurointensivistas, enfermeras y ustedes enfermeras que ya están siendo a un paso de ser especialistas, pues requiere de que todos los conocimientos los tengan y los pongan en práctica y que la comunicación sea muy asertiva, el médico, la enfermera, fisioterapeuta y entre el personal auxiliar de enfermería, y que cada una de las medidas que hagan y las realicen sean para el bienestar y el pro del paciente, pero siempre que las hagan con fundamento científico.
Si ya saben manejar cada una de estas cosas, seguramente pues la resolución exitosa pues para el paciente va a ser clave de una pieza angular. No sé si tengan más preguntas, no sé si tengan alguna inquietud. La pueden hacer. Profe, yo tengo una inquietud. Señor. Lo que pasa es que uno revisando trauma craneoencefálico, uno se encuentra con esa tríada de Cushing, esa tríada de la hipertensión intracraneana, pero yo no, o sea, no veo, no escucho pues que actualmente la gente la nombre mucho, que es alteraciones en la respiración, hipertensión y bradicardia. Bueno, Pues, no sé si esté usando todavía sí se o usa. tenga mucha, Sí se usa. ¿sí? Sí, sí se usa. Sino que esa triada usted tiene que tener muy en cuenta. Valora 3 parámetros. Si el paciente está taquicárdico, si está hipertenso, y no recuerdo la otra en este momento. Pero esas 3 Era bradicardia, hipertensión y alteraciones en la respiración. y alteraciones en la respiración. Pero usted esas 3 respuestas complementarias que le está diciendo esa triada debe evaluarlas de forma integral. ¿Por qué? O de forma muy clara, con una evaluación física y neurológica muy importante. El paciente neurológico es muy impredecible. En este momento lo vemos, está sedado, hacemos la valoración neurológica de las pupilas, hacemos la valoración neurológica si tiene reflejos o no de tallo, pero muchas veces a estos pacientes hay que mirar otro tipo de contextos. Por eso la importancia de la monitoría multinodal. Nos ayuda a mirar si el paciente relativamente está sedado, si el paciente está relajado, si tiene umbrales de sedación relativamente constante. Muchas veces este tipo de pacientes, con esos cambios que tenga bradicardia e hipertensión, a usted le indican muchas cosas. Primero, que su paciente posiblemente se esté herniando y que sea un cuidado de enfermería prioritario pues para determinar a usted si de pronto ese paciente no tiene monitoría con ventriculostomía, que tenga algún cambio o algún incremento de la presión intracraneal. Al mismo tiempo que usted está determinando que esté bradicárdico y que esté hipertenso, usted debe evaluar el examen físico neurológico de su paciente. ¿Tiene cambio pupilar o no tiene cambio pupilar? ¿Listo? ¿Está haciendo algún tipo anormal de descerebración o posiblemente de decorticación? Entonces hay que evaluar todas estas respuestas de forma integral, porque puede ser, sí, puede estar hipertenso o bradicárdico, pero pues puede ser por otras cosas. Pero entonces hay que evaluarlo de forma integral con un examen físico completo. Sí se usa y es un factor predisponente pues para determinar ciertas complicaciones o ciertos desenlaces dentro del paciente. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Señora. Profe, es que yo en el sitio que trabajaba anteriormente, los pacientes con trauma craneoencefálico, edema cerebral, les colocaban la solución salina hipertónica, generalmente al 3%, nunca se manejó más alta, pero en infusión continua. Entonces, cuando la colocan en infusión continua, ¿cada cuánto más o menos se le debe hacer el control del sodio? Cuando hay infusión, pues relativamente no creo que haya nada establecido de cada cuánto se va a hacer un monitoreo sérico de sodio, pero sí considero que debería de hacerse cada 6 horas pues para evaluar la respuesta y cómo está esto. Normalmente las dosis de solución salina hipertónica se dan cada 6 horas, dependiendo pues del pronóstico del paciente, pero considero que debería realizarse, si se realiza en infusión continua, cada 6 horas y evaluar cómo está la respuesta pues, de los electrolitos de este paciente. Aparte de la respuesta de los electrolitos de estos pacientes, ustedes deben de evaluar muy bien cómo está la diuresis de estos pacientes y cómo está la función renal de estos pacientes. Listo, profe. Profe, y otra cosita. Cuando usted dice en la parte de lo del drenaje de la ventriculostomía, que puede ser hasta 20, 25 cc, pero ¿eso qué es? ¿En una hora? ¿En cuánto tiempo puede drenar eso? No, en 10 segundos, no en una hora. No puedes dejar O sea, eso. yo nunca puedo dejar eso a drenaje a menos de que sea la indicación. A menos de que sea la indicación, nunca lo puedes dejar. Porque en esa hora usted le puede sacar los 170 cc de líquido cefalorraquídeo que nosotros tenemos. Ya, listo. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¿Quedó claro o hay algo que quieran profundizar? Muchas gracias, profe, muy bueno todo. Bueno, entonces, nada, espero que haya quedado todo claro. Y no, nada. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos más adelante. Creo que tenemos otro tema por ahí. Cualquier cosa, pues nada, ahí les estoy mandando los artículos. Ahorita queda subida la clase. Y nada, espero que les vaya muy bien. Bueno, Gracias, profe. bueno. Pues, Gracias, a ver. profe. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.